¿Por qué no dice entre la tarde del 14 y la tarde del 15? ¿O por qué no dice el día 15 comerán la Pascua? ¿Por qué no dice? Nota lo que dice. A los Ujú, 14 días del mes, o sea, esto es el 14. ujú. Entre las dos tardes, ¿de qué día? Del 14. Del 14. Pascua es de Jehová. O sea, aquí está diciendo claro que es Pascua a Jehová. Ok, Pascua a Jehová. Pascua a Jehová. Creo que aquí no hay confusión aquí, ¿verdad? No, no. Dice, el día 14, entre las dos tardes de qué? Del día 14. Ahora, el problema es que ellos ubican entre las dos tardes, significa la tarde del 14 y la tarde del 15, pero para eso tienen que agregar la palabra 15. Eso le pregunté yo al de Casa de Israel hoy en día. ¿A dónde dice 15 ahí? Pascua, entre las dos tardes. Ahora la pregunta es, entre las dos tardes, ¿de qué día? Del 14. No dice de 15. El día 14, toda la congregación lo va a emular. Ahora, te va a decir la fecha entre las dos tardes. Aquí es donde voy a poner este colorcito yo. Pum, voy a poner este colorcito. ¿Qué significa entre las dos tardes? ¿Qué colorcito es este? Entre sunset y sunset. Aquí vamos. El día 14. Entre sunset y sunset. Ahora, ¿por qué dice? ¿Qué significa las dos tardes? ¿Qué significa la palabra tarde? Significa que hay dos tardes. En Éxodo, capítulo 12, versículo 6. ¿Qué palabra sería esta? Entre las dos tardes. Esta palabra entre las dos tardes. Vamos a tocarlo. Entre las dos tardes. ¿Cuándo es esto? ¿Por qué tiene la palabra entre las dos tardes? No tiene la palabra entre las dos tardes. Pacatazo, papá. ¿Nota? En el anochecer. Díganme ustedes si el texto hebreo tiene entre las dos tardes. No dice entre. Voy a buscar la palabra, esta palabra, ¿qué significa? En medio de la tarde. En medio, o sea, en el centro de la tarde. ¿Nota? ¿A dónde más se usa este texto? Vamos a ver dónde más se usa. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Aquí. Esa es la palabra. Y luego dijo Dios, hay expansión y separe. Ups. Ahí no hay dos tardes, papá. ¿Nota? A la hora que se separa, yo les dije que yo saqué esto, entonces vamos a ponerlo, yo lo busqué aquí un caso. ¿A dónde es que, a dónde? En esta hora, mire, entre las dos tardes, en el centro. Atardece de noche, declina el día y se convierte entre azul, entre el amarillo se convierte como en una aurora, entre naranjado, después amarillo, después azul y ¡pum! Llegó la noche. Pero entre los dos, aquí, significa en el centro de la tarde. ¿Y cuál será el centro? Bueno, el centro del atardecer es que te está diciendo. A la misma hora que Aarón encendía las lámparas del santuario, era en el centro del atardecer. No dice tardes, no es palabra plural. La palabra que está ahí no es plural. No es plural. Voy al texto, no es la palabra plural. La palabra nunca significa plural. Ahí no está la palabra tardes. Ahí no está la palabra tardes. ¿Notan? Ahora, otra vez. Hizo expansión y expansión. Y separó, esta es la palabra, mira. La palabra Bayin, esta palabra. En la separación de la tarde. Y luego hay lumbrera, la expansión, para separar, boom. ¿Qué es lo que separa el día de la noche? Voy a hacer la pregunta acá. ¿Qué es lo que separa el día de la noche? Cuando usted mira qué cosa. Cuando ve las estrellas. Ups, estrellas. En significa que al centro del atardecer, ahí lo tenían que inmolar. O sea que cuando declinaba el sol y empezaba a ponerse esa aurora anaranjada que se mira, de hecho yo hice un video que lo tengo en Facebook. ¿Cuál fue el versículo de Éxodo? El Permíteme. Que lo sacrificarán, que dice entre las dos tardes. ¿Por qué le agregan ahí? No está la palabra dos. En el atardecer. Así debería decir el texto. Porque ellos lo hacen, en la traducción lo hacen con un dogma. ¿Te recuerdan que les dije yo de tarde a tarde? Solo está en Levítico 23, versículo 32. De tarde a tarde es el día de la expiación.
Del atardecer del 9 al atardecer del 10 es la única vez. De tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbat y afligiréis vuestras almas. Solo está una sola vez de tarde a tarde. En este texto hay dogma en la traducción. Y los judíos y mesiánicos y todo lo aceptan ese texto así como está traducido. Así como está traducido. En atardecer, dice en el texto hebreo. En atardecer. Ahí no existe la palabra dos. Mire, el texto no está. Mire lo que dice. Desde aquí. Y lo mantendrás hasta el 14 día, jodes, del mes. Oiga bien, ese mismo día lo matarás. Lo matarás. ¿Y sí? Sahat et, esta palabra, lo matarás. Toda la asamblea, o sea, la congregación. Todos reunidos en congregación, así, de Israel. En evening. ¿Sí ven? ¿Por qué no dice entre las dos tardes? Aquí está el video del atardecer, este lo hice yo. Mire, ahí donde estaba pescando yo. Mire el atardecer, mire qué belleza. ¿Cómo se empieza a poner? Empieza lo oscuro, aquí está lo oscuro. Empieza lo oscuro y empieza a ponerse anaranjado. Anaranjado. Nosotros solo estábamos esperando que se pusiera el sol completamente para irnos. Lo que les quiero mostrar es que, miren, este es el atardecer. Está entre la luz del día y la luz de noche. Miren que aquí está oscuro y acá está rojo ya, ¿ya ves? Ya no está azul el cielo, ya está rojo. En esto, exactamente en el atardecer es que está diciendo el texto. Vamos al texto hebreo, mire. Lo matará la congregación en, esta es la misma palabra, en la separación que hay de la tarde. Between, among, in the midst. O sea, este texto solamente se usa para separar una cosa de la otra. Aquí está la palabra, entre. Ve, aquí sí hay dos cosas, Cades y Bered. Aquí sí hay dos cosas, ¿sí nota? Esto es lo que está diciendo. Entre Cades y Bered. Al pozo le llamó pozo del viviente que me ve. Este pozo estaba, ¿dónde? Entre. ¿No te nota el pozo? Entre Cades y Bered. ¿Y qué palabra está aquí? ¿Qué palabra es la que está aquí? Entre. Entre, los dos. Entre. Ahora, ¿usted esperaría que ver que esté la palabra entre o la palabra esta? La palabra bajin, esta palabra bajin, y luego debería de encontrar dos tardes. Que diga el número dos y que diga plural, tardes. Pero ellos tradujeron entre las dos tardes. Pero en el texto no dice entre las dos tardes. Mira el texto hebreo lo que dice. En atardecer. Porque esto significa atardecer, en la separación. O sea, ¿en la separación de qué? De la parte de día y la parte de noche. Yo no sé si lo han entendido. Yo quiero saber si lo entendieron toda la audiencia que está ahí abajo. Ellos hicieron un dogma aquí. Señores, aquí hay un dogma. Cuando dice entre las dos tardes, sino en el atardecer, en la separación que hay entre el día y la noche. ¿Lo entendieron? Sí, No. ahí el entre, ese Permite, yo señor. mirá que ¿Quién está hablando por ahí? lo he leído millones de veces y nunca lo descubrí así. Y lo leo del hebreo y no me he dado cuenta. Vos te viste hablando con un hebreo, alguien que te tiró esa palabra para que te des cuenta que dice entre, que no Hermano, dice entre. ante Dios, no hablaba ¿Qué, con la nadie. buscaste? ¿La buscaste? No existe la palabra entre dos. Ahí no está la palabra dos tardes. Ahí no está la palabra dos. ¿Quieren saber qué significa cómo es la palabra dos en el hebreo? No, está bien, yo te digo que mirá que lo he visto millones de veces ese texto y no me he Génesis dado cuenta 16, lo que vos te diste 14. cuenta. Mira, Entre los dos John pozos, ahí Maker, te dice entre los dos, sí. Ahí te entre dice entre dos. los dos. Si allá estuviera diciendo que se iba a sacrificar cordero entre las dos, eso se lo agregaron ellos en la traducción, papá. Lo agregaron. Aquí está la palabra ¿Ves? Bayin. La palabra Bayin dice en la separación de Hades Sí. y Bered. Ahí en la división de esos dos lugares, allá había un pozo. Ahora, si el sacrificio, si la muerte del cordero se tenía que realizar entre las dos tardes, ¿qué esperaríamos ver? Dos. La misma palabra. La misma palabra. Deberíamos de encontrar dos cosas. No, este Yo la texto de entre perdí, los dos pozos me- y comparándolo con la otra parte es impresionante. La verdad que ya está. ¿Quién te puede refutar eso? ¿Sabe el Señores, hebreo? les doy otro Sí, texto dale. facilito. Sí, Se lo voy a decir. sí, dale. Dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. Y ti. Ahí está la palabra Sí. entre, es Bayin, la mismita. La verdad, quedé asombrado con este entre los dos. Ahí quedé. Digo, ¿de La dónde se le palabra entre ocurrió significa ese? separación. Lo que te está diciendo es en la separación
del atardecer. Lo último que voy a decir, en la separación del atardecer, ¿qué significa? Entre camagüey y elote, dicen, entre frío y caliente. O sea, como ayer que yo estaba tirando la última cuerda, allí, en ese momentito, ahí, antes de que sea de noche completamente, antes de que se termine el día completamente. Ese es lo que dice Bayin. La palabra Bayin solo significa una cosa, en medio, en el centro, entre. ¿Quién crees que usó esta palabra, papá? Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Ups, Sí, papá. sí, lo tenés en Génesis, sí. Génesis 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ahora ya tienen la idea, ustedes ya tienen la Sí, idea, entre. solo Entre tienen que tú y mí, ampliar. entre pacto. Ok. Sí. Chévere. Pero, Sí, sí, ¿qué sí. cosa Ahora buscamos descubrimos? los términos ¿Qué cosa hebreos, ¿qué aprendieron hoy? significa? ¿Qué cosa? ¿Ah? Entre no está. Entre las dos tardes no está. No está, la palabra dos tardes no está, solo dice en medio del atardecer. Ujú. Matador. Y eso sí, eso es matador para, hasta incluso para ellos mismos, para los hebraicos. Porque ellos están muy, muy Están firmes. siguiendo tradiciones. Volviendo a lo de la Pascua, a lo del Peja, que escribió ahí que dijo, en el templo no había sacrificios de noche, no podía ser casi al anochecer. No sé si todavía estará por ahí, sería interesante subirlo para que, Sí, porque hay una si tiene tradición razón en lo que dice. cristiana que dice que Jesús murió en la 9ª hora, que es justo A cuando las se 3. sacrifica el último cordero. ¡Correcto! Ahí comienza la tarde. Ahí es el comienzo de la tarde. Ahí es donde hacían el sacrificio de la tarde. Significa el sacrificio del atardecer. Ahí comienza El la atardecer parte de comienza la cuando tarde. el sol declina y se empieza a ver esa aurora del sol. No es de noche todavía, pero tampoco es de día. Sino que esta es la separación. No está Es pleno la el sol ahí. separación. En ese espacio de tiempo entre que declina la tarde, ahí era de inmolar el animal, de sangrarlo, para cocinarlo. Esta tarde era del Hasta que lo 14, no entierran. del 15. Y al atardecer, wow, aquí sí lo dice, mira, y al atardecer de ese día, toda la comunidad de Israel o la congregación lo sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de sangre, ta. Verso 8, se comerá esa misma noche. ¡Wow! Se Claro, comerá dice, esa misma la noche del noche. 14 lo comeré, sí. La Torá Amat dice, lo reservará hasta el día 14 de este mes, en el cual por la tarde le inmolará toda la multitud de los hijos de Israel. No De dice ese entre mismo tardes día. ni nada. Sí, Y lo comerían en la noche de ese día. No es la noche del 15. tal como lo hizo Jesús. Él lo comió esa misma noche que mandó a sus discípulos a que le prepararan la cena.